Europa y su pequeño territorio. El territorio del continente europeo corresponde tan solo a 10,5 millones de kilómetros cuadrados de extensión, dividido políticamente en 49 estados, en lo que reside una población que supera 735 millones de habitantes. La región occidental. La población de la región occidental es predominada indoeuropea, de religión cristiana católica, protestante o agnóstica. En esta región predominan las lenguas romances, como el castellano, portugués, francés o italiano, y germánicas, inglés y alemán. En el norte aún subsisten algunos pueblos autóctonos como los lapones. Tras la Segunda Guerra Mundial se pusieron en marcha diversas alianzas de carácter político, militar y económico, que culminaron con la creación de la Unión Europea. La Unión Europea, junto a América anglosajona, Japón y Australia, constituyen el bloque de países con gran capacidad industrial, en los que se concentra la mayor parte de la actividad económica mundial. Los países europeos de la región occidental tienen en general un alto grado de industrialización y urbanización, y un considerable nivel de bienestar. A continuación podemos ver el mapa político de Europa, que es la representación geográfica de la Tierra sobre una superficie plana de acuerdo con una escala. La Europa nórdica corresponde al territorio de Islandia, Noruega, Suecia y Finlandia, con gran actividad industrial aprovechando recursos naturales. Debido a las bajas temperaturas, el área tiene escasas tierras cultivables. El mar constituye otras importantes fuentes de recursos por la explotación pesquera y la extracción de petróleo. La Europa atlántica abarca la zona situada en el extremo occidental del continente. Con un clima húmedo y templado, tiene una importante actividad agrícola y ganadera. Cuenta con importantes yacimientos de carbono y hierro. La Europa alpina comprende los países montañosos enclavados en la cordillera de los Alpes. Son países ricos que se destacan por tener una economía moderna y avanzada. La Europa mediterránea, esta región está integrada por penínsulas bañadas por el mar Mediterráneo. Presenta escasas llanuras y un relieve quebrado. Esta región también presenta algunas llanuras muy fértiles donde se desarrolla la agricultura. La región central. El clima que predomina en esta región es el continental. Su población es étnicamente diversa y habla alguna lengua indoeuropea eslava. Se encuentran en este territorio habitantes que se identifican como católicos, cristianos ortodoxos y musulmanes. Esta región vivió un periodo económico de cambios y adaptación. La desaparición de la Unión Soviética en 1990 llevó a los nuevos estados a iniciar la transición hacia la democracia y la economía de mercado, lo cual supuso una disminución en el poder adquisitivo de la población y la aparición de altos niveles de desempleo. Esta región se compone de dos espacios claramente diferenciados que son la Europa Central y la Europa de los Balcanes. Europa Central. Esta zona comprende los estados de Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, países que tienen por lo general rentas bajas por habitante. El tránsito a la economía de mercado se ha hecho a un ritmo rápido, acompañado de un fuerte proceso de modernización. Europa de los Balcanes. Abarca la península de los Balcanes y engloba los países de Albania, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia del Norte, Serbia, Montenegro, Bulgaria y Rumania. Varios de estos estados surgieron de la desintegración de Yugoslavia entre 1991 y 2006. La región oriental de Europa. Europa Oriental se caracteriza por tener extensas llanuras cuyos ricos suelos son usados para actividades agropecuarias. Los extensos ríos que la recorren, como el Volga y el Danubio, son utilizados para el transporte fluvial y la generación de energía eléctrica. Países del Cáucaso. Georgia, Armenia y Azerbaiyán ocupan la vertiente meridional del Cáucaso, entre Europa y Asia. Esos países constituyen un mosaico étnico y religioso en el que habitan cristianos ortodoxos y musulmanes. Países bálticos. Se trata de tres pequeños estados situados sobre el mar Báltico: Estonia, Letonia y Lituania. Su cercanía con los países nórdicos de gran desarrollo tecnológico y productivo ha favorecido su desarrollo económico. Bielorrusia, Ucrania y Moldavia.
Estas naciones se sitúan entre los países bálticos y el Mar Negro, al oeste de Rusia. La mayoría de la población es cristiana, católica y ortodoxa. La agricultura y la ganadería han sido las dos actividades principales debido a la fertilidad del suelo y a la carencia de materias primas. Rusia es el país más extenso del mundo, con una superficie de 17 millones de kilómetros cuadrados, aunque la mayor parte de su territorio se encuentra en Asia. Está vinculado geopolíticamente a Europa. ¿Cómo funcionaba la política en Europa? Al inicio de la Guerra Fría en los años 50, Europa se dividió en dos zonas: la occidental, que se consolidó con un modelo democrático de libre mercado, y la oriental, el sistema socialista de economía planificada. Europa occidental y oriental. La región occidental está compuesta por un conjunto de países desarrollados y altos ingresos. El sistema económico se basa en el modelo capitalista de libre mercado. La mayoría de estos son miembros de la Unión Europea. Por otro lado, Europa Oriental ha dejado de ser Estado socialista, establece regímenes liberales e incorpora el modelo económico capitalista. Se han hecho evidentes la privatización y el aumento de la desigualdad en las condiciones de vida. Producción y los contrastes económicos. La producción europea representa un tercio del total mundial y su renta per cápita, es decir, el total de bienes y servicios producidos por cada país, que supera la media mundial, debido al desarrollo de iniciativas económicas de algunos sectores como sector primario, incluye agricultura, ganadería, pesca y explotación forestal, aporta solo el 3% de la riqueza europea. El sector secundario, actividades industriales y construcción. El sector de la economía representa el 32% de la producción europea. El sector terciario incluye comercio, transporte, turismo y finanzas. Genera el 65% de riqueza europea y ocupa el mayor número de personas. Hay algunos fuertes contrastes económicos como grupos de países más desarrollados. Incluye a Francia, Alemania, Reino Unido, Suiza, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega. Tiene agricultura mercantilizada, industria moderna, sistema de bienestar. Grupo de países con una posición intermedia. Incluye países mediterráneos como Grecia y España. Incluye agricultura tradicional, menor desarrollo industrial y eficiente sector de servicio. Grupo de países menos desarrollados. Incluye a países de la antigua Europa del Este, países del Cáucaso. Incluye instalaciones agrícolas e industriales más desarrollados. La aparición de la Unión Europea. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Europa retomó la idea de formar una organización continental con el propósito de consolidar la paz y conformar un bloque unido frente a las dos grandes superpotencias. Esta idea fue propuesta en un discurso el 9 de mayo de 1950 por Robert Schuman, el ministro de Asuntos Exteriores francés. En 1951, Bélgica, la República Federal de Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos crearon la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. En 1957 firmaron los Tratados de Roma, por lo que constituyeron la Comunidad Económica Europea o CEE y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Estos 6 estados se propusieron unos fines y para poder lograrlos se pusieron en marcha las siguientes medidas, como crear el conjunto de leyes comunes que tenía que cumplirse todos los estados miembros, entre otros. En 1992, los estados miembros de la CEE firmaron el Tratado de Maastricht y pasaron a llamarse Unión Europea, y se decidió la Unión Económica y Monetaria, que se hizo realidad en 2002, con la entrada de una sola moneda, que sería el euro. También se establecieron nuevos derechos para los ciudadanos de la Unión Europea. En 2007, los Estados miembros de la Unión Europea firmaron el Tratado de Lisboa, en el que estipula promover la agilidad en la toma de decisiones para el emprendimiento de políticas comunes, entre otras. Lo que inicialmente fue una asociación económica interestatal ha cambiado hacia una integración política entre los miembros. Los retos de la Unión Europea. La ampliación de los miembros. La Unión Europea pasó de tener 6 miembros en 1957 a 28 en 2013, tras 8 ampliaciones que han generado grandes debates debido a que algunos de los miembros no cumplen con algunos criterios para ingresar a la Unión. En la actualidad, muchos países buscan ser parte de la Unión Europea. Como parte del proceso de integración a esta organización de estados, los países reciben ayuda financiera durante el periodo de negociación para financiar proyectos estructurales y facilitar el logro de niveles económicos similares al conjunto de la Unión. El último proceso de ampliación concluyó en 2013 con el ingreso de Croacia. Un presupuesto escaso. En 2017 establecía el nivel total de compromisos en 157.860 millones de euros y en pagos en 134.990 millones de euros, cerca del 1% de las riquezas anual de la Unión Europea.
Además de gastos administrativos, la inversión de crecimiento económico, la seguridad ciudadana y la ampliación de la influencia europea en el mundo, el presupuesto incluye gastos adicionales para el desarrollo de la agricultura, la investigación y la atención de la crisis migratoria. Las políticas comunitarias. La Unión Europea adelanta una política regional para disminuir las diferencias de los países miembros, las cuales persiguen tres objetivos. La convergencia busca fomentar el crecimiento y el empleo en las regiones, la competitividad regional y empleo, destinado a ayudar a las regiones más ricas a afrontar la modernización económica. La cooperación territorial europea, que promueve soluciones comunes entre al menos dos países miembros en el ámbito. Un mayor peso político. La Unión Europea y el euro como su moneda oficial representan cerca del 30% de la riqueza mundial. Este peso económico no siempre se ve reflejado en el plano político debido en una gran parte a la falta de acuerdo sobre el alcance que debe tener la integración política europea. Desequilibrio poblacional en Europa. Europa presenta un crecimiento demográfico pausado y un descenso en el crecimiento poblacional a causa de los bajos índices de natalidad. Europa es un continente con una población envejecida. Asimismo, la distribución de la población en el continente es asimétrica. Problemáticas europeas actuales. Número 1. La pobreza. El desempleo, la desigualdad social y la inequidad en el ingreso han provocado que una parte de la población no cuente con los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades. 2. El desempleo. Esto como consecuencia de la crisis económica. El continente ha presentado una disminución en los niveles de generación de empleo y la parte de la población más afectada son los jóvenes. 3. La crisis económica. Debido a la caída de la moneda y a los esfuerzos por lograr la integración y la consolidación económica de la zona, la Unión Europea no está exenta de afrontar los efectos de una crisis. Por último, el debate entre la soberanía e integración. La Unión Europea ha adoptado diferentes políticas. La integración europea ha inferido en los ámbitos propios de la soberanía e identidad nacional, la política monetaria, la organización económica, el mercado laboral, las fronteras y la inmigración. Inconformes con este nuevo panorama político, algunos países han planteado su retiro de la organización.